Buenos días, apreciados consumidores. En este momento del seminario veo la necesidad de ayudar al control de sus emociones. Estimado consumidor, comentándole algunos aspectos puntuales relacionados con los reportes de información. Positivos o negativos que los establecimientos de crédito, como fuentes, suministran a las centrales de riesgo, denominados actualmente operadores de bases de datos, operadores de información. En el caso colombiano, los más conocidos, la CIFIN y Data Crédito. En su país seguramente serán otras instituciones. El temor de las personas con relación al reporte de datos negativos, tanto del titular de la obligación crediticia como del codeudor o deudor solidario, por cuanto los dos mencionados otorgan los títulos que soportan la deuda en igual condición. Esto es, que si el primero incumple, el banco puede cobrar al segundo, o sea, al deudor solidario, en las mismas condiciones del titular y por consiguiente también reportarlo negativamente, usualmente por el incumplimiento en el pago de las deudas, antecedente de la trayectoria comercial que limita la opción del crédito y la posibilidad de acudir a otros productos financieros, dado que las centrales de riesgo son una herramienta de consulta valiosa para el sector de crédito. Este temor, de nuevo, se controla con la educación financiera, como pretende este video dentro del seminario, con el conocimiento de la función del reporte positivo o negativo, de sus alcances y de sus límites. Ahora bien, de una manera u otra, el reporte negativo a las bases de datos de las centrales de riesgo es un instrumento útil para la gestión de cobranza, que permite incentivar a los deudores para que se pongan al día en el pago de sus deudas. Esta realidad es de conocimiento público. Por ello, al saber el alcance de esta herramienta podemos controlar el temor para aplicarnos con pasión y redirigir nuestros esfuerzos a solucionar el dilema que nos ha llevado al incumplimiento, recobrando la confianza y aplicando toda nuestra sabiduría como emprendedores en la búsqueda de soluciones, no solamente estancarnos en el mundo de las quejas. Para comenzar, debemos recordar, como parecen olvidar algunos consumidores cuando se quejan ante los defensores del sector, que usualmente otorgan su consentimiento para el reporte del dato negativo como lo exige la ley cuando firman el formulario de solicitud del crédito y colocan su huella. Texto legal que aparece comúnmente al final de la solicitud. Por eso es importante, como hemos dicho a lo largo del seminario, que antes de firmar este tipo de documentos, nos tomemos el cuidado de leer el texto, en este caso de la solicitud, para que no nos tome desprevenidos tal evento y aparezca la ira infundada. Y este consentimiento es para todo el proceso de crédito, en esta etapa de solicitud, durante la vigencia del crédito y al finalizar incluso el pago de la deuda. Frente a lo que se pretende en las normas, con respecto a las bases de datos de las centrales de riesgo, llamadas hoy operadores de información, como ha dicho la doctrina de la Corte Constitucional en la sentencia T-173 del 2007, como finalidad de las mismas en el marco de los derechos del artículo 15 constitucional, o sea, el habeas data, el buen nombre y el derecho a la intimidad. Abro comillas, en materia financiera y comercial, el almacenamiento de informaciones veraces que no conduzcan al decaimiento del sistema financiero, situación que alteraría el valor de la confianza en la sociedad. Y la finalidad primordial en este específico recaudo de datos es evitar la presencia de un riesgo que afecte el sistema financiero. Y por lo tanto, concluimos los dineros del público en general. Itera la Corte, reforzando su anterior criterio, ello tiene que ser así en cuanto a que el acopio de información financiera, crediticia y comercial en las bases de datos se pretende inequívocamente que las diferentes entidades y los sujetos encargados de manejar el crédito tengan el conocimiento respecto a su historia crediticia, a la solvencia económica y a la voluntad de pago que ha caracterizado a quienes solicitan los servicios. En ese orden de ideas debe quedar claro, sostiene la Corte, que las bases de datos en el referido sector tienen como objetivo fundamental suministrar seguridad y garantía a quienes se encargan de manejar el ahorro público,
actividad que a la luz de lo señalado expresamente en el artículo 335 constitucional se constituye en una labor de verdadero interés general. Ahora bien, de cara a la regulación legal del tema específico del habeas data, esta se contempla en Colombia en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, plenamente vigente en todos sus aspectos. Similares normas pueden existir en sus países. Norma, en el caso colombiano, que regula además el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial financiera, crediticia, comercial y de servicios. Por ello, apreciado consumidor, su deber es aprovechar alguna oportunidad que le brinde el tiempo y leer la norma de manera integral para conocer los derechos, los deberes que la ley consigna, el objeto de la ley, principios, definiciones, permanencia de la información, comunicación previa a los reportes, contenido de la información, trámite de los reclamos y sanciones a las fuentes o a los operadores de información. En ese orden de ideas, la información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Esta información la suministran los establecimientos financieros mensualmente a las centrales de riesgo, operadores de bases de datos, que puede ser de índole positiva o negativa. El reporte positivo, que a todos nos interesa, permanezca indefinidamente, como señala el artículo 13 de la Ley 266 del 2008, como positiva trayectoria del desempeño, es aquel que informa del cabal y oportuno cumplimiento en el pago de las obligaciones con cada producto financiero que hemos otorgado, suscrito o firmado con cualquier entidad. Es decir, que nos encontramos al día en el pago de nuestras obligaciones. En sentido contrario, el reporte negativo es el que informa de los incumplimientos en el pago oportuno de las deudas de cualquier naturaleza. Estado de la mora, la cartera castigada, vectores anormales, calificación negativa y otros más. Este último reporte es el que infunde disfunciones emocionales y afecta nuestra salud, la cual debe rápidamente, en los términos legales, ser actualizada por nuestra injerencia y dinámica, pero que al fin de cuentas hace parte en alguna medida del negocio crediticio y que debemos manejar y controlar, si por hechos fortuitos nos vemos abocados a conocer en algún grado esta circunstancia particular en algún periodo de vigencia de las obligaciones. Entonces, para que se produzca el reporte negativo, debe existir un incumplimiento en el pago. Ese es un prerequisito, o sea, una mora. Este dato de la mora debe ser veraz, debe ser cierto y comprobable. Y luego se requiere la necesidad de autorización expresa para el reporte del dato financiero negativo. Como ya me hemos dicho, lo otorgamos usualmente en la solicitud del crédito. Y esto se complementa al mismo tiempo con que el titular debe ser informado previamente al reporte, con el fin de que éste pueda ejercer sus derechos al conocimiento, a la rectificación y a la actualización de los datos antes de que sean expuestos al conocimiento de terceros. De esta forma, para que exista esta comunicación previa a los reportes de los operadores de bancos de datos, la Superintendencia ha fijado su postura en el concepto 2013-034-253 del 2001, de 001 del 8 de mayo del 2003, cuando señala, el inciso segundo del artículo 12 de la Ley 1266 del 2008 indica que el reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que éste pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de la exigibilidad. En adición, concluyó la autoridad del sector financiero, dicha comunicación se podrá incluir en los extractos periódicos, esos que llegan como estado de cuenta a sus casas, que las fuentes de información usualmente envían a sus clientes periódicamente. De todas maneras, la Ley 1266 expresa, los establecimientos financieros podrán efectuar el reporte de la información negativa transcurridos 20 días calendarios siguientes a la fecha de envío de la comunicación. Ahora bien, una vez establecido el hecho de un reporte negativo,
la ley y los decretos reglamentarios han sentenciado el asunto de la permanencia de este dato negativo en las centrales de riesgo, señalando con precisión algunas reglas, que expresa y concisa la Superintendencia en el concepto 2011-045-059-001 de julio de 2011, donde anota: entrada en vigencia la Ley 1266 de Habeas Data a partir del 31 de diciembre del 2008, el tiempo de permanencia de los históricos de mora que muestran el comportamiento u hábito de pago del deudor en las bases de datos de los operadores de información, siempre y cuando se encuentre al día con todas sus obligaciones, es el siguiente. Si la mora es menor a 2 años, la permanencia es el doble del tiempo de la mora. Si la mora es igual o mayor a 2 años, la permanencia es de 4 años, contados a partir de la cancelación de la última mora, como concreta el artículo 3 del decreto 2952 del 2010. En otras palabras, si dejé de pagar 6 cuotas de mi deuda y por este hecho, cumpliendo la legalidad y la comunicación previa, me reportan negativamente, por ser la mora inferior a 2 años, deberé permanecer reportada en las centrales de riesgo por un periodo de 12 meses, o sea, el doble de la mora. Ahora bien, si el periodo de mora fue de 2 años y medio y cancelo lo debido, la permanencia del dato negativo será de 4 años, contados a partir de la cancelación de lo debido, por ser este periodo superior a 2 años. Siguiendo este camino de ilustración, si usted ya fue reportado negativamente, pero ahora de manera injusta, entonces tal dato no es veraz y cierto, por cuanto usted está al día en el pago de su deuda. Por lo tanto, usted tiene como opciones en ejercicio del derecho de habeas data a que la información sea actualizada y eliminada. Para el efecto, deberá interponer la queja ante el banco directamente, ante el defensor del consumidor financiero de su entidad para que proceda al efecto mediante el trámite de rigor, ante la Superintendencia Financiera de Colombia e incluso ante los operadores de información directamente. O en su defecto, si usted considera que hay lugar a indemnizaciones, será ante la justicia ordinaria. Ahora bien, finalmente, no sobra informar a los consumidores financieros lo definido por la Superintendencia Financiera en lo relacionado con la evaluación de la capacidad de pago de los clientes para el otorgamiento de un préstamo, concepto 2009-054-742-001 del 24 de agosto de 2009, indicando que en la evaluación de la capacidad de pago de un potencial deudor se debe tener en cuenta, entre otras, la información sobre el cumplimiento actual y pasado de sus obligaciones provenientes de centrales de riesgo o bancos de datos. La información negativa en sí misma no debe imponerse como un elemento determinante para que una entidad financiera se abstenga de otorgar un préstamo, sino como uno solo de tantos otros factores a evaluar por parte de la misma al momento de decidir sobre la conveniencia de la operación. Bajo este contexto, la Superintendencia Financiera instruyó a sus entidades vigiladas en la Circular Externa 023 del 2005, adicionada como numeral sexto al capítulo sexto del título primero de la Circular Básica Jurídica sobre la protección al consumidor en materia de acceso a los servicios que ellas prestan. Allí sí indicó que si una entidad bancaria se niega a prestar un servicio, en este caso a otorgar un crédito, deberá invocar para el efecto criterios objetivos y razonables que justifiquen su negativa, derivados de la evaluación de las condiciones y los riesgos inherentes a las operaciones que se realicen o se realizarían con cada consumidor. Ahora, en punto a la decisión de no otorgar un crédito, aduciendo como criterio específico el hecho de encontrarse reportado negativamente a una central de riesgos, la Superintendencia puntualizó que, comillas, tales reportes no son y en ningún caso pueden llegar a serlo los únicos elementos de juicio que las entidades vigiladas deben considerar para tomar decisiones sobre el otorgamiento de crédito. Los reportes originados en centrales de riesgo son un instrumento adicional que, junto con la información financiera reportada por los solicitantes, por las calificaciones de riesgo, cuando existan calificaciones por cualquier otra fuente que resulte pertinente, le permitan a las entidades hacer una adecuada evaluación de la capacidad de pago esperada del deudor y, por lo tanto, a partir del respectivo análisis, asumir o no riesgos en el otorgamiento del crédito.
Termina la superintendencia indicando que podrá imponer sanciones previstas en la ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de créditos basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante. De esta manera, como usted, apreciado consumidor, nos hemos adentrado en una de sus emociones, la ira, el temor, la angustia, la ansiedad. Hemos explorado otra, la esperanza, la confianza, la mejoría de la autoestima. Todo esto orientado a que usted no se asuste frente a los reportes a las centrales de riesgo, maneje bien esta condición, se ponga en la dinámica de controlarlo y logre beneficios personales, beneficios de su salud y bienestar. Gracias. No olvide ver el siguiente video de nuestro seminario.